Sáquenlo de aquí, inmediatamente. Este agudo grito femenino, lleno de asco, atravesó la atmósfera aterciopelada de la velada benéfica como un cuchillo oxidado atravesando seda cara. La música, que hasta ese momento había fluido con gracia por los altavoces, se ahogó y quedó en silencio. Cientos de cabezas en la sala, coronadas con peinados impecables y relucientes de diamantes, se giraron de inmediato hacia la entrada. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. Incluso el tintineo de las copas cesó, como si la mano invisible de alguien hubiera detenido el tiempo. Y en la majestuosa abertura, enmarcada con dorado, estaba él. Parecía un fantasma de otro mundo olvidado, arrastrado accidentalmente por un huracán a este deslumbrante templo de la riqueza. Un viejo abrigo militar descolorido, demasiado ligero para la fría noche de otoño, colgaba de sus delgados hombros. Su rostro, surcado por profundas arrugas, mostraba las huellas de una vida larga y dura, pero sus ojos eran asombrosamente claros y serenos. No había miedo en ellos, ni congraciarse, solo una fatiga insondable y una sombra de dignidad que parecía imposible de arrebatar. No intentó avanzar, simplemente se quedó allí, observando en silencio a la multitud paralizada, como si les diera la oportunidad de disfrutar plenamente del espectáculo de su propia superioridad. El primero en recobrar el sentido fue el anfitrión de la velada, Preston Vanderbilt, tercero. Alto, bien arreglado, con un smoking a medida, emanaba el aura de un hombre acostumbrado a mandar. Su rostro reflejaba una amplia gama de emociones, desde el desconcierto hasta el asco absoluto. Avanzó unos pasos rápidos, apartando con un gesto de la mano al gerente que se le había acercado corriendo. ¿Qué es esto? Su voz era baja, pero en el silencio que siguió sonó como el chasquido de un látigo. Pregunto, ¿quién permitió que esta criatura entrara aquí? El gerente, pálido como un papel, empezó a balbucear. Señor Vanderbilt, le juro que no lo sé. Seguridad. Debió colarse por la entrada de servicio cuando estaban entregando las flores. Estaremos allí enseguida. Ahora mismo fue hace 5 minutos, espetó Preston, sin siquiera mirarlo. Toda su atención estaba centrada en el intruso. Se acercó, observándolo de arriba abajo, como si estuviera estudiando un insecto extraño y extremadamente desagradable. Oye, tú, ¿qué demonios haces aquí, perdido de camino al vertedero? Se oyeron las primeras risas entre los invitados. La tensión nerviosa se fue calmando, dando paso a una alegría arrogante. ¡Qué descaro!, susurró la dama de las perlas a su vecina. Espero que no huela a nada, respondió ella, tapándose elegantemente la nariz con un abanico de encaje. El anciano parecía no oír ni los insultos ni las risas. Lentamente apartó la mirada del rostro de Preston y la dirigió al centro de la sala, donde un magnífico piano de cola de concierto se alzaba sobre una pequeña tarima. Su superficie lacada en negro reflejaba la luz de las lámparas de araña de cristal, dándole la apariencia de un hada dormida. Luego volvió a mirar a Preston y no había ningún atisbo de obsequiosidad en su voz. No estoy perdido, señor. ¡Ah, hasta sabes hablar! Preston arqueó las cejas dramáticamente dirigiéndose al público. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te trajo a la alta sociedad, viejo? ¿Decidiste unirte a la cultura o solo para entrar en calor? Vine a trabajar, respondió simplemente el anciano. Esta respuesta provocó otra oleada de risas, más fuertes y seguras esta vez. Preston se rió primero, echando la cabeza hacia atrás. ¡Oh, trabajar! ¡Increíble! ¿Y cómo qué, si se me permite la pregunta? ¿Vas a lavar platos aquí con tu abrigo? ¿O a pulir plata con tu aliento? Una joven camarera estaba de pie junto a ellos, sosteniendo una bandeja llena de copas de champán.
Se llamaba Maya García y solo llevaba 2 meses trabajando allí, intentando desesperadamente ahorrar para la universidad. Su rostro, a diferencia del de los clientes, no reflejaba diversión. Miró al anciano con una compasión manifiesta. Sus miradas se cruzaron un instante y en las suyas vio algo más que cansancio, un atisbo de gratitud. Preston notó su vacilación e inmediatamente dirigió su ira hacia ella. García, ¿por qué estás paralizado como una estatua? Trae las bebidas. ¿O ya decidiste ir con él al porche? ¡Rápido! La muchacha se estremeció y bajando los ojos, se apresuró a alejarse, pero logró lanzar otra mirada comprensiva al anciano. Este breve episodio pareció excitar aún más a Preston, quien se volvió hacia su víctima. Bueno, ya nos pusimos de acuerdo sobre tu trabajo. Habla, no seas tímido, entretén a mis invitados. ¿Qué puedes hacer aparte de arruinarles el apetito con tu apariencia? El anciano no respondió. En cambio, hizo algo inesperado. Dio un paso al frente, rodeó a Preston y se dirigió lentamente al piano. Los invitados se quedaron boquiabiertos y se separaron instintivamente, formando un pasillo viviente, como si temieran mancharse con solo su toque. «Oye, ¿a dónde vas?», le gritó Preston. «Seguridad». 2 guardias de seguridad corpulentos, con trajes formales, se movilizaron inmediatamente desde extremos opuestos de la sala para interceptar al intruso, pero el anciano se detuvo a pocos pasos del escenario. Se giró hacia la sala, hacia cientos de miradas condenatorias y burlonas, y su voz, tranquila y ligeramente ronca, resonó por toda la sala repentinamente silenciosa. «No pido limosna». Hizo una pausa y dejó que las palabras penetraran en el aire que estaba cargado con el aroma de perfume caro y vanidad. «Estoy proponiendo un trato». Preston, que lo había alcanzado, se detuvo a mitad de paso, cruzando los brazos sobre el pecho y con una sonrisa sardónica en su rostro. «¿Un trato? ¿Tú? ¿Conmigo? Esto se pone interesante. Bueno, cuéntamelo, gran empresario. ¿Qué puedes ofrecerme que no tenga ya?» El anciano miró alrededor de la habitación. Su mirada se detuvo nuevamente en el piano y luego regresó a Preston. «Déjame tocar una melodía, solo una». La sala estalló en carcajadas de nuevo, pero esta vez en un tono más silencioso, con un toque de desconcierto. La idea era tan absurda que tenía algo fascinante. «¿Tocar?», repitió Preston, alargando la palabra como si la saboreara. «¿Tú? En este piano, ¿sabes siquiera cuánto cuesta? Vale más de lo que ganaron todos tus antepasados en toda su empobrecida vida». «Sé que es un buen instrumento», respondió el anciano con calma. «Eso es lo que sienten las manos de un músico». Sigamos con nuestra historia. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. «Un músico», exclamó Preston, y la multitud estalló en carcajadas. «Caballeros, oyen, ante nosotros hay un genio oculto, un maestro de la puerta. Debieron haber tocado en los pasos subterráneos más famosos de esta ciudad». Pero el anciano permaneció imperturbable. Esperó a que la risa se calmara y su calma empezó a irritar a Preston mucho más que cualquier grosería en respuesta. «Solo una melodía», repitió con silenciosa insistencia, y a cambio... Hizo una pausa y todos en la sala, incluso Preston, contuvieron la respiración esperando oír el precio. ¿Qué podía pedir este hombre? ¿Dinero? ¿Ropa? «A cambio solo pido un plato de sopa caliente y un poco de pan». Hubo un silencio sepulcral. La petición era tan simple, tan patética y a la vez tan humana que dejó sin aliento incluso al más cínico de los invitados. Por unos segundos, algo parecido a la vergüenza brilló en sus ojos. Estaban cenando langosta y bebiendo champán, que costaba cientos de dólares la botella, y el hombre que tenían delante no pedía más que un plato de sopa por su arte, o lo que él llamaba arte.
Preston percibió el cambio de ánimo del público y se dio cuenta de que simplemente echar al anciano no quedaría bien. Era un showman de pura cepa y vio en esta situación una oportunidad no solo para solucionar el problema, sino para convertirlo en el entretenimiento principal de la noche, demostrando una vez más su poder y generosidad con todos. Caminó lentamente alrededor del anciano, frotándose la barbilla como si estuviera considerando una propuesta comercial extremadamente importante. ¿Un plato de sopa, dices?, dijo arrastrando las palabras, por una melodía. Eso suena casi justo. Pero, ¿sabes qué? Soy un hombre generoso. Esta noche es noche de caridad y quiero hacer una donación muy generosa. Así que voy a cambiar un poco los términos de nuestro trato. Se volvió hacia los invitados con voz fuerte y teatral. Damas y caballeros, ¿qué les parece esto? Si nuestro maestro logra tocar algo que haga aplaudir a al menos una persona en esta sala, no por lástima, sino de verdad. Si demuestra que tiene un mínimo de talento, no solo lo alimentaré, le daré $1,000 en efectivo. Un murmullo de admiración recorrió la sala. $1,000. Era calderilla para ellos, pero como gesto les pareció increíblemente generoso. Pero Preston levantó un dedo y el ruido se apagó. Si fracasa, si su actuación es tan lamentable como su apariencia, si hay silencio en la sala después de su actuación, o más probablemente risas, entonces no conseguirá nada, ni sopa ni pan, y encima tendrá que arrodillarse en medio de esta sala y admitir ante todos que es un impostor sin valor que se atrevió a hacerle perder el tiempo a gente respetable. Ahora, los ojos de los invitados brillaban de emoción. Esto ya no era solo una humillación, era un verdadero espectáculo, una lucha de gladiadores, donde de un lado estaba todo el poder y la riqueza del mundo y del otro un anciano solitario y andrajoso. Preston miró a su víctima con una sonrisa triunfante. Estaba seguro de que el anciano se negaría, murmuraría una disculpa humildemente y huiría. Sería la victoria perfecta. ¿Y bien?, preguntó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. ¿Cuál es tu respuesta, músico? ¿Aceptas mi apuesta? Todas las miradas estaban fijas en el anciano. El tiempo pareció detenerse de nuevo. Maya, de pie contra la pared del fondo, apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en las palmas. «No aceptes», suplicó en silencio. «Vete». El anciano recorrió lentamente la sala con la mirada, llena de rostros ansiosos. Su mirada se detuvo un instante en el rostro asustado de Maya, y una leve sonrisa alentadora se dibujó en él. Luego volvió a mirar a Preston Vanderbilt directamente a los ojos. Y toda la sala escuchó su respuesta tranquila, firme y absolutamente valiente. «Acepto». Las palabras «acepto» resonaron en el silencio ensordecedor de la sala. No eran un grito de desesperación, ni los murmullos de un hombre destrozado. La voz del anciano era serena, como la superficie de un lago profundo, y en esa quietud se reflejaba una determinación férrea que ninguno de los presentes esperaba ver. Por un instante, el rostro de Preston Vanderbilt perdió su máscara de suficiencia. Había esperado cualquier cosa, una súplica, una negativa humillada, un intento de huida. Pero esta calma gélida lo inquietó. Sin embargo, se recuperó rápidamente y la sonrisa depredadora volvió a dibujarse en sus labios. Hizo un gesto amplio y teatral hacia el piano en el centro de la sala, como un emperador señalando a un gladiador hacia la arena. «Por favor, maestro», dijo con una cortesía venenosa, «el escenario es suyo. No haga esperar al público». La risa que resonó por la sala ya no era tan segura. Había un dejo de nerviosa anticipación. El espectáculo había comenzado. El anciano, ahora conocido como Sam, no se movió. Asintió lentamente, aceptando la invitación. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el piano. Solo eran 20 pasos, pero los hacía parecer
una eternidad. No caminaba como un indigente, encorvado, mirando al suelo. Caminaba con la espalda recta y cada paso era mesurado y firme. No miraba las caras burlonas. Su mirada estaba fija al frente en el piano negro, pulido como un espejo, que lo esperaba como un viejo amigo. La multitud se apartó ante él como el agua ante la proa de un barco. La gente retrocedió, temerosa de tocar su chaqueta raída, pero sus ojos estaban fijos en él. Había tal fuerza interior en esta lenta marcha que los susurros y las risitas se fueron apagando poco a poco. Para cuando Sam llegó al piano, la sala volvió a estar en completo silencio. No se sentó de inmediato. Se quedó de pie mirando el instrumento durante varios segundos. Luego extendió la mano, una mano de piel áspera y agrietada, con suciedad bajo las uñas, la mano de un trabajador, no de un músico, y pasó los dedos suavemente sobre la madera barnizada. No fue solo un roce, sino una caricia, una conversación silenciosa entre dos viejos conocidos. Maya, la camarera, contuvo la respiración. Todo su mundo se reducía a esta escena. Observó cómo el anciano se quitaba el bolso andrajoso de los hombros y lo colocaba con cuidado en el suelo, junto a la pata del piano. Luego, con la misma lentitud y sin hacer ruido, sacó una silla tapizada de terciopelo y se sentó. Su espalda permaneció perfectamente recta. No miró las llaves. En cambio, cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba lentamente. Una respiración profunda, una exhalación lenta. Era como si se aislara del mundo, de los cientos de ojos, de la apuesta humillante, del hambre y del frío. Iba a otro lugar, a un lugar que solo él conocía. Preston empezó a perder la paciencia. «Estamos esperando», dijo en voz alta, rompiendo el silencio. «¿O han decidido rezar antes de la ejecución?» Algunas personas rieron nerviosamente, pero la risa se apagó inmediatamente. Sam no respondió, ni siquiera se inmutó. Simplemente abrió los ojos y en ese preciso instante sus manos, como dos pájaros, se posaron sobre las teclas. No hubo ensayos ni toques vacilantes. El primer acorde rompió el silencio de la sala como un trueno en un día despejado. No fue fuerte, pero sí tan profundo, claro y lleno de una fuerza oculta que pareció hacer vibrar no solo las cuerdas del piano, sino también las copas de cristal sobre las mesas y las almas de los presentes. Era un sonido inesperado. Un sonido que no tenía cabida entre el susurro de los vestidos de seda y el suave tintineo de los cubiertos. Era extraño, primigenio y absolutamente real. Un silencio atónito se apoderó de la sala. Las sonrisas se congelaron en los rostros. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. Un caballero, a punto de beber un sorbo de su copa, se quedó paralizado con ella a medio camino de la boca. Todas las miradas, antes llenas de burlona curiosidad, ahora expresaban una sola cosa: total desconcierto. Preston Vanderbilt parpadeó. Una vez, luego dos. Su cerebro se negaba a conectar la imagen de un hombre harapiento al piano con ese sonido perfecto y dominante. Accidental, pensó. Solo suerte de tocar las teclas correctas. Pero no fue casualidad. Tras el primer acorde, que quedó suspendido en el aire durante unos segundos angustiosos, los dedos de Sam comenzaron a moverse y la música empezó a fluir. No era una pieza clásica compleja ni una melodía popular que uno esperaría escuchar en una fiesta así. Era un blues lento y lánguido, nacido en lo más profundo del sur de Estados Unidos, en campos bajo un sol abrasador, en restaurantes de carretera con olor a tabaco barato y café amargo. La melodía era sencilla, casi primitiva, pero cada nota estaba llena de una tristeza ancestral. Contaba una historia sin palabras, una historia de caminos polvorientos, de un hogar perdido, de esperanza que apenas brilla en el corazón cuando todo a su alrededor es frío e indiferencia. La música hablaba de una vida larga y dura, llena de privaciones, pero de un espíritu inquebrantable.
Los dedos del anciano se deslizaban sobre las teclas con asombrosa facilidad. Su mano izquierda tocaba un ritmo denso y grave, como los pasos lentos de un viajero cansado, mientras que su mano derecha tocaba una melodía penetrante y llorosa que se metía en la piel y tocaba algo olvidado en el alma de todos. Tocaba con los ojos cerrados, moviendo suavemente la cabeza al ritmo, completamente inmerso en su propio mundo. No estaba actuando, estaba confesando. «¿Qué es esto?», susurró la dama del collar de diamantes a su acompañante. «No lo sé», respondió sin apartar la vista del pianista. «Pero, caray, ¿cómo toca?» Preston oyó el susurro y su expresión se tornó irritada. Miró a su alrededor. Ya nadie reía. Los rostros de los invitados estaban serios, concentrados, algunos incluso conmovidos. Estaban escuchando. De verdad escuchaban a ese vagabundo, olvidándose de sus chismes y sus bebidas caras. «Solo un truco barato de bar», dijo Preston en voz alta, intentando recuperar el control de la situación. «Cualquiera puede tocar algo así». Pero sus palabras se ahogaron en la música. Nadie le prestó atención. Era como si un muro invisible se hubiera interpuesto entre ellos y el piano, y tras ese muro se desarrollaba una verdadera magia. Maya estaba de pie contra la pared, apretando la bandeja contra su pecho. Olvidó respirar. Las lágrimas rodaban lentamente por sus mejillas, pero no las notó. No era una gran conocedora de música, pero entendía el lenguaje de la tristeza y la resiliencia. Esta música hablaba de gente como ella, de quienes trabajan de sol a sol, que conocen el valor de cada dólar, que sueñan con una vida mejor, pero se enfrentan a la cruel realidad a diario. En esos sonidos escuchó la historia de su madre, de su padre, la suya propia, y vio que este anciano, este desarrapado, la entendía sin palabras. Mientras tanto, la melodía cambiaba, se volvía más rápida, más intensa. Empezó a tener notas de ira, de protesta. Parecía como si el pianista discutiera con el destino mismo, desafiándolo. Las sencillas armonías del blues se volvieron más complejas, con acordes inesperados y agudos entrelazados que sonaban como bofetadas al silencio complaciente de la sala. Él no solo toca», murmuró un hombre canoso, un conocido crítico musical invitado a la velada como invitado de honor. «Vive en esta música. La técnica es impecable, pero esa no es la cuestión. Es la sensación. No se puede fingir». Preston se ajustó la pajarita con nerviosismo. Sentía la cabeza tapada. Fue al bar y se bebió un vaso de agua. Algo andaba mal. Todo andaba mal. Este viejo debería haber tocado las teclas con los dedos sucios, haber tocado algunas notas falsas, haber provocado risas y haberse ido a casa, humillado y destrozado. En cambio, tenía toda la sala. Se había convertido en el centro del universo y él, Preston Vanderbilt, era un simple espectador de un espectáculo ajeno. La ira empezó a hervir en su alma. Lo habían engañado. Este canalla lo había tomado por la nariz. La música alcanzó su punto álgido. Era un grito del corazón, expresado en una cascada de sonidos, potentes y desesperados. Y entonces, en la nota más aguda, todo se desintegró. Sam retiró bruscamente sus manos de las teclas. En el silencio que siguió, solo se oyó el grito apagado de Maya y la exclamación de asombro de alguien. Un segundo, 2, 3, la sala se congeló, temerosa de romper ese silencio frágil y electrizante. El anciano abrió lentamente los ojos. No miraba al público. Su mirada estaba fija en Preston. No había miedo ni adulación en sus ojos, solo una pregunta serena y fría. El primero en recobrar el sentido fue el crítico musical. Empezó a aplaudir lentamente, casi con vacilación. Alguien más se unió, luego otro. En cuestión de segundos, toda la sala estalló en aplausos. No eran los aplausos educados y contenidos que se acostumbraban en tales eventos. Era una tormenta. La gente se ponía de pie gritando «¡Bravo!», con rostros que expresaban genuina alegría.
No aplaudían a un indigente que se había ganado un plato de sopa, aplaudían a un genio. Preston se quedó allí, pálido como un papel. Los aplausos le golpeaban los oídos como un martillo sobre un yunque. Había perdido más que una simple apuesta. Había perdido la atención, el respeto, el poder sobre la multitud. Este anciano se lo había robado todo en 10 minutos, con solo un viejo piano y su inútil historia. Sam esperó en silencio a que se apagaran los aplausos. No hizo ninguna reverencia ni sonrió. Simplemente permaneció allí sentado, erguido e inmóvil, como un juez esperando su veredicto. «No está mal», logró decir Preston al acercarse, con la voz temblorosa por la rabia contenida. «Admito que sabes cómo jugar con la compasión. Aquí tienes tu dinero. Cógelo y lárgate». Sacó un fajo de billetes del bolsillo y los arrojó sobre la tapa del piano. El dinero se desplegó sobre la superficie lacada en negro. Sam ni siquiera los miró. Lentamente levantó la mano y señaló la mesa donde estaba el plato con la cena intacta. «La apuesta», dijo con la misma voz tranquila pero firme, «no fue por dinero». Esta frase, pronunciada sin ningún desafío, pero con firmeza inquebrantable, quedó suspendida en el aire, más pesada que el acorde más fuerte. El fajo de billetes que Preston arrojó ahora parecía vulgar y fuera de lugar ante el noble brillo del piano. El público, a punto de aplaudir hasta que les dolieran las palmas, se paralizó, convirtiéndose en un solo oído tenso. «¿Qué?», preguntó Preston. No podía creer lo que oía. Este mendigo, este granuja, se atrevía a exigirle. Después de todo, ¿de qué hablas, viejo? Te di más de lo que has visto en tu vida. Toma el dinero y lárgate antes de que llame a seguridad. «La apuesta era para cenar», repitió Sam en voz baja. Su mirada pasó de Preston a su plato y luego a él. «Lo hice. Espero mi recompensa». Los ojos de Preston brillaron de rabia. Esto ya no era una simple humillación, era rebelión, una revuelta de la inmundicia contra la pureza, de la pobreza contra la riqueza. Dio un paso al frente, elevándose sobre el anciano sentado. «¿Asto intentas burlarte de mí?», siseó, de modo que solo ellos dos pudieran oírlo, pero la tensión en la sala era tan grande que parecía que todos podían leerle los labios. «¿Crees que mandas aquí? No eres nada, polvo bajo mis pies. Tomarás lo que te dé y me lo agradecerás. Ahora toma el dinero». «No necesito dinero», respondió Sam con calma. «¿Y? Oh, no». Preston rió dramáticamente, dirigiéndose al público paralizado. «¿Me oyen? No necesita dinero. Probablemente tenga 1 millón escondido bajo el puente. O quizás no solo quiere una cena, sino un banquete completo. ¿Qué necesitas, viejo? Langosta, caviar, champán que vale más que tu vida». Las risas del público eran escasas y nerviosas. El espectáculo ya no tenía gracia. Algo había salido mal y los invitados lo presentían. No estaban presenciando una broma graciosa, sino una cruel persecución, y ya no les gustaba el papel de espectadores. Maya, de pie contra la pared, apretó los puños. Quería intervenir, gritarle a Preston que lo dejara en paz, pero el miedo la paralizaba. Un paso en falso y perdería el trabajo que su familia tanto necesitaba. «Solo quiero lo que acordamos», dijo Sam, levantándose lentamente del piano. No era tan bajo ni encorvado como parecía al principio. Enderezó los hombros y miró a Preston no desde abajo, sino directamente como un igual. «Un plato de comida. Es usted un hombre de palabra, ¿verdad, señor Vanderbilt? ¿O acaso su palabra vale menos que una comida?» Fue un puñetazo en el estómago. Público, preciso e irresistible. La acusación de que él, Preston Vanderbilt III, no cumplía su palabra a un vagabundo fue más insultante que cualquier bofetada. El rostro de Preston se puso morado. «¡Seguridad!», rugió, perdiendo la compostura. «Sáquenlo de aquí. Echen a este insolente a la calle». 2 guardias de seguridad con trajes formales se acercaron inmediatamente al piano. Los invitados retrocedieron asustados, despejándoles el paso. Parecía que algo terrible e inevitable estaba a punto de suceder.
Punto. No te aconsejaría hacer eso. La voz que provenía de la multitud era serena, pero tan llena de autoridad que los guardias se quedaron paralizados. Todas las cabezas se giraron hacia quien hablaba. Un hombre mayor, elegantemente vestido, con noble cabello gris y mirada penetrante, surgió del círculo de invitados. Era Benjamin Carlyle, un famoso filántropo y uno de los hombres más respetados de la ciudad. Su presencia en cualquier evento se consideraba un signo de la más alta calidad. «Señor Carlyle», preguntó Preston atónito, «¿qué quiere decir? Este hombre está alterando el orden público». Benjamin Carlyle lo ignoró. Caminó lentamente hacia el piano, mirando a Sam con un respeto y cariño indisimulados. «Te he estado buscando durante años, maestro», dijo en voz baja. «Después de ese concierto en el Carnegie Hall, todos creíamos haberte perdido para siempre. Volver a escucharte es un regalo del cielo». Hizo una ligera reverencia, no ante el anciano andrajoso, sino ante el maestro. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. La palabra maestro, pronunciada por un hombre como Carlyle, sonó como un trueno. «Maestro», susurró alguien incrédulo. El crítico musical, que había sido el primero en aplaudir, palideció y se llevó las manos al corazón. Sus ojos se abrieron de par en par con una repentina e increíble comprensión. «Dios mío», suspiró, «estas manos, esta frase, no puede ser Samuel Washington». El nombre, pronunciado en voz alta, rompió el silencio. Un murmullo de voces conmocionadas inundó la sala. Samuel Washington, la leyenda. El genio del piano, cuya carrera se había truncado en su apogeo 20 años antes. El veterano de guerra, que sufrió una conmoción cerebral grave y un trauma mental, tras lo cual simplemente desapareció. Lo lloraron, se escribieron libros sobre él, sus grabaciones se convirtieron en clásicos. Nadie sabía qué había sido de él. Muchos lo creían muerto hacía tiempo. Y ahora estaba allí, harapiento, pidiendo un plato de sopa. Preston miró a Sam, a Carlyle y a los invitados susurrantes. Su mente se negaba a aceptar esta monstruosa realidad. Él, heredero de una fortuna multimillonaria, acababa de humillar, insultar e intentar despilfarrar públicamente un tesoro nacional. Le había echado dinero en cara al hombre al que todo el mundo de la música veneraba. Un sudor frío le cubrió la frente. Esto es una especie de error», balbuceó aferrándose a la última esperanza. «No puede ser. Es solo un vagabundo». «No es un vagabundo». La voz de Sam era sorprendentemente potente. Ya no era tranquila ni suplicante. Era metálica. «Tienes razón en una cosa. Soy veterano y he visto cosas que dificultan el sueño, pero eso no te da derecho a juzgar a un hombre por su ropa». Dio un paso adelante y ahora Preston retrocedió involuntariamente. «¿Sabe de qué se trata esta noche, señor Vanderbilt?», continuó Samuel Washington. «Es en honor al Fondo Benéfico para ayudar a veteranos y músicos sin hogar», dijo Preston. «Así es», asintió Samuel. «Una fundación que ha ayudado a cientos de personas a volver a la normalidad en los últimos 5 años. Una fundación que ha construido 3 albergues y ha abierto una escuela de música para niños de familias pobres. Una fundación muy buena». «Sí, y yo soy candidato para dirigirlo», añadió Preston tragando saliva, esperando que esto de alguna manera mejorara la situación. «Sí», repitió Samuel lentamente, con un brillo gélido en la mirada. «Eras candidato. Por eso estoy aquí hoy». Preston sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Qué quieres decir?» Samuel miró a los invitados silenciosos. Su mirada se posó en Maya y le dedicó una leve sonrisa, con toda la gratitud del mundo en ella. Luego volvió a mirar a Preston. «Verá, esta fundación tiene una peculiaridad.
Su fundador siempre permaneció en el anonimato. Donó grandes sumas, pero exigió total anonimato. No necesitaba fama, necesitaba resultados. Y cuando llegó el momento de elegir a un nuevo líder para gestionar su legado, decidió que no podía confiar en documentos ni recomendaciones. Decidió consultar personalmente al candidato principal. La pausa que hizo fue más terrible que cualquier frase. Todos en la sala la entendieron incluso antes de que dijera las siguientes palabras. Quería ver cómo se comportaría este hombre con la persona a la que debía ayudar, concluyó Samuel, un veterano sin hogar y hambriento que no pedía dinero, solo un poco de calor humano y un plato de comida. El mundo de Preston Vanderbilt se derrumbó, miró al anciano y no vio a un vagabundo, sino a un juez, el benefactor, todopoderoso e invisible, cuyo favor había buscado durante los últimos meses, al que había adulado en las reuniones con la junta directiva. Y este hombre había estado allí todo este tiempo, a su alcance, y él lo había pisoteado. Fue todo lo que Preston pudo decir. Sí, confirmó Samuel Washington. Inicié este fondo con el dinero que gané tocando el piano por todo el mundo. Lo creé en memoria de personas como yo que fueron menos afortunadas, que regresaron de la guerra y se encontraron indeseadas. Y no puedo confiar su destino a un hombre cuyo corazón está lleno de desprecio en lugar de compasión. Un hombre para quien la caridad es solo una forma de alimentar su ego y presumir ante la sociedad. Cada palabra era un clavo clavado en el ataúd de la reputación de Preston. Los invitados que le habían sonreído con agrado una hora antes, ahora lo miraban con disgusto y desprecio. Podía verlo en sus ojos. Estaba desterrado, destruido, y lo había hecho con sus propias manos. Su solicitud ha sido rechazada, señor Vanderbilt, dijo Samuel en tono formal y frío. Mañana por la mañana se notificará mi decisión al consejo directivo. Y las razones que la motivaron, creo que será mejor que se vaya. Preston se tambaleó, miró a su alrededor con desesperación, buscando apoyo, pero solo encontró rostros impasibles. Abrió la boca para decir algo, para objetar, para justificarse, pero no encontró palabras. Encorvado, como bajo un peso invisible, se giró y sin mirar atrás casi corrió hacia la salida, acompañado por un silencio gélido. Al cerrarse la puerta tras él, Samuel Washington respiró hondo, se acercó a Benjamin Carlyle y le estrechó la mano. «Gracias, Ben. Temía que tu ayuda no fuera necesaria». «Siempre estoy aquí, Sam», respondió el viejo amigo con cariño. «Solo llámame». Entonces, Samuel se volvió hacia el público. Miró a toda esa gente rica y poderosa que acababa de presenciar su breve actuación. «Siento arruinarles la noche, damas y caballeros», dijo, «pero a veces, para ver el verdadero rostro de una persona hay que ponerse una máscara». Se acercó al piano y recogió con cuidado los billetes que Preston había esparcido. Luego cruzó la habitación hasta donde Maya, inmóvil contra la pared, lo miraba con ojos enormes, llenos de lágrimas y asombro. Samuel le entregó el dinero. «Esto es para usted, señorita». «Maya García», susurró. «Maya García», repitió. «Por su amabilidad, es la única moneda que tiene verdadero valor en este mundo. No la pierda nunca». Colocó el fajo de billetes en su mano temblorosa y luego miró la mesa donde todo comenzó. «Y ahora», dijo con una leve sonrisa, «si nadie se opone, me gustaría cenar de todos modos. Tengo muchísima hambre». La música que fluía de los dedos de Samuel cambió. Donde antes contaba una historia, evocaba simpatía y admiración. Ahora era algo más. El aire en la habitación parecía haberse vuelto más denso, eléctrico, anticipando una tormenta. Samuel hizo una pausa apenas perceptible, levantando las manos del teclado por un instante. Ese segundo bastó para que el silencio sepulcral que había reinado en la habitación se volviera ensordecedor. Todas las miradas estaban puestas en él, el viejo harapiento al piano, que tenía cautivas las almas de las personas más ricas y poderosas de la ciudad. Preston Vanderbilt
Contuvo la respiración. Un sudor frío le corría por la espalda, empapando su costosa camisa. Esto no era solo una derrota, era una aniquilación pública. Este vago no tocaba música, la hacía en ese preciso instante y cada nota era un martillazo al pedestal que Preston había construido durante toda su vida. Podía sentir las miradas de la multitud sobre él. Ya no se burlaban del anciano, sino que sentían desprecio por él, por Preston. Él, el hombre que había orquestado este juicio atroz, estaba ahora en el banquillo de los acusados y el veredicto lo dictaba esta increíble y divina música. Samuel volvió a tocar las teclas y la habitación tembló. Era una tormenta, no una melodía, sino un caos primigenio. Acordes bajos y retumbantes, como truenos, sacudían los cristales de las lámparas de araña. La mano derecha del pianista se movía con rapidez por los registros agudos, creando sonidos agudos y penetrantes como relámpagos en el cielo nocturno. Era música de guerra, no la que se ve en las películas con ataques heroicos y hermosos estandartes, sino la auténtica, sucia, terrible, ensordecedora. En estos sonidos se oía el silbido de las balas, el rugido de las explosiones, los gritos de los heridos y el rugido de los motores. Los invitados en el salón se hundieron en sus sillas. Una señora con un collar de diamantes se cubrió el rostro con las manos. Un hombre canoso, con porte militar, sentado en la primera fila, apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Reconoció este infierno auditivo. Él mismo había pasado por algo similar hacía medio siglo y se había pasado la vida intentando olvidar. Y ahora, este anciano al piano le hacía recordarlo todo. La música no perdonó a nadie. Arrancó las máscaras del bienestar y la complacencia, obligando a todos a mirar hacia el abismo del sufrimiento humano. Para Preston, esta música era su propio infierno. Sentía que cada nota estaba dirigida a él. El rugido era el eco de su propia risa cruel. Los gritos estridentes eran el reflejo de sus propias palabras despectivas. Quiso taparse los oídos, correr, pero no podía moverse, paralizado por su propia humillación. Había perdido la apuesta, eso era obvio, pero había perdido algo mucho más grande: su rostro, su estatus, su derecho a juzgar a los demás. En media hora, este músico sin hogar había destruido lo que le había costado a Preston toda una vida. Pero entonces la tormenta empezó a amainar. El rugido dio paso a acordes pesados y tristes, como si la tierra llorara a los caídos tras una batalla. La música se convirtió en un requiem. Era una canción de pérdida, de amigos que nunca volvieron a casa, de cartas que nunca se escribieron, del silencio en una casa donde antes resonaban risas. La melodía fluía lentamente, como resina espesa, y en su tristeza había una belleza increíble y penetrante. Maya García, de pie contra la pared, ya no pudo contenerse. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las notó. No había estado en la guerra, no había conocido grandes pérdidas, pero su bondadoso corazón sentía todo el dolor que se reflejaba en esta música. Lloró no solo por este anciano, sino por todas las personas solas, olvidadas y destrozadas del mundo. Lo vio cerrar los ojos, completamente absorto en los sonidos. Su rostro arrugado permanecía impasible, pero sus dedos lo decían todo. Revoloteaban sobre las teclas, derramando un alma llena de cicatrices. La música hablaba de largas noches en hospitales bajo la tenue luz de una lámpara, de una soledad desesperanzada en medio de una ciudad ruidosa, de una mano extendida en la que nadie depositaba una moneda, pero entonces, en esta tristeza infinita nació una nueva nota.
Al principio era apenas audible, sutil, como un rayo de luz abriéndose paso entre nubes plomizas. Era una nota de esperanza. Se repetía una y otra vez, volviéndose más segura y fuerte. La melodía empezó a cambiar. La tristeza no se desvanecía, pero ya no era abrumadora. Estaba mezclada con fortaleza. La terquedad de un hombre que había caído, pero encontró la fuerza para levantarse. La música hablaba de pequeñas alegrías, la calidez de un día soleado, la amabilidad de un transeúnte, la belleza del cielo estrellado, que es igual para todos, para reyes y para mendigos. El ritmo aumentó, la melodía se fortaleció, convirtiéndose en un himno al indomable espíritu humano. Fue un crescendo, poderoso, conquistador. Los acordes se volvieron más complejos y ricos, tejiéndose en un increíble tapiz sonoro. Ya no contenía la furia de la guerra ni la amargura de la pérdida. Contenía solo vida, difícil, a veces cruel, pero tenaz y hermosa en su imperfección. Esta era la música de un hombre que había pasado por el infierno y no se había derrumbado, conservando la capacidad de ver la luz. El último pasaje fue cegador. Parecía que el piano estaba a punto de estallar por la potencia y la pasión que el pianista le imponía. El sonido llenó todo el espacio, vibrando en las paredes, en el suelo, en el corazón de todos los presentes. Samuel tocó los últimos acordes, poniendo en ellos toda su fuerza, toda su vida. Y luego hubo silencio. Fue absoluto, más profundo y denso que cualquier silencio que estas paredes hubieran escuchado jamás. El sonido del último acorde quedó suspendido en el aire, desvaneciéndose como humo. Nadie se movió, nadie tosió, el mundo pareció detenerse. El silencio lo contenía todo: conmoción, remordimiento, asombro. Samuel bajó lentamente las manos de las llaves a su regazo. Se incorporó, mirando al frente con ojos ciegos. Les había dado todo lo que tenía. Su parte del trato había terminado. Pasó un segundo, otro, un tercero. En algún lugar de las últimas filas, alguien aplaudió con cautela. Luego, otro aplauso. Y de repente, como si se hubiera roto una presa, la sala estalló. No eran solo aplausos, era una tormenta, una ovación como solo se da en los mejores escenarios del mundo. La gente saltó de sus asientos, gritando ¡bravo!, con las caras bañadas en lágrimas. No aplaudían simplemente a un músico virtuoso, aplaudían a un hombre que acababa de hacerles sentir vivos, que les había recordado lo que son el verdadero arte y la verdadera dignidad humana. Era un aplauso de remordimiento. Preston Vanderbilt fue el único que no aplaudió. Se sentó allí, pálido como un papel, y observó al anciano levantarse lentamente del piano. Samuel no hizo una reverencia, no buscó la aprobación del público, simplemente permaneció allí, delgado y encorvado, con su chaqueta raída, y miró con calma al hombre que hacía una hora había intentado destruirlo. No había malicia en su mirada, ni triunfo, solo la calma de quien conoce su propio valor. Ganó la apuesta, pero ya estaba claro para todos en la sala que no se trataba de dinero. ¿Dinero? ¿Querías dinero, viejo? Aquí tienes. La voz de Preston Vanderbilt, aguda y venenosa como una mordedura de serpiente, rompió el silencio reverente. Antes de que la ovación se calmara, ya estaba de pie, con el rostro desencajado por la rabia y la humillación. No podía aceptar que ese canalla no solo lo hubiera vencido, sino que también hubiera conquistado la sala que por derecho le pertenecía. Preston sacó un grueso fajo de billetes del bolsillo, asegurado con un clip dorado, y los arrojó con desprecio sobre la tapa del piano. El dinero se desparramó por la superficie lacada en negro y varios billetes cayeron al suelo a los pies de Samuel. «Listo, 10,000 exactamente. Toma tu plata, Judas, y lárgate de aquí», gritó Preston, ya no dirigiéndose a Samuel, sino a la multitud en silencio, intentando recuperar el control. «Espero que tengan suficiente para una copa y una caja de cartón nueva». Se acabó el espectáculo. Damas y caballeros,
El músico errante ha recibido su recompensa. Samuel ni siquiera miró el dinero. Su mirada tranquila, ligeramente cansada, estaba fija en el rostro de Preston. No había odio en esa mirada, solo una profunda tristeza comprensiva. Ante él, no veía a un poderoso magnate, sino a un hombre pequeño y asustado, cuyas únicas armas eran el dinero y la rudeza. No se trataba de dinero, señor Vanderbilt, dijo Samuel en voz baja, y su voz, aunque no fuerte, se escuchó sorprendentemente clara en el silencio que siguió. «Yo, ¿y entonces qué? ¿Tu orgullo?», chilló Preston, con la cara morada. «El orgullo de un mendigo. ¿Crees que has demostrado algo? Solo has entretenido a mis invitados a cambio de una limosna. No eres nadie. Polvo bajo mis pies». Dio un paso al frente, elevándose sobre Samuel, pero entonces ocurrió algo inesperado. La delgada figura de la camarera, Maya García, se adelantó y se interpuso entre ellos. Tenía una servilleta en la mano y, sin decir palabra, comenzó a recoger con cuidado los billetes esparcidos por el suelo. Lo hizo con tanta dignidad, como si estuviera recogiendo pétalos de rosa caídos en lugar de dinero. «Oh, ni se te ocurra tocarlo. Es su porquería», susurró Preston. Maya lo miró con sus grandes ojos oscuros, que no reflejaban miedo, solo un discreto desprecio. «Se lo ganó, señor, con más honestidad que la mayoría en esta sala». Esta insolencia finalmente volvió loco a Preston. Blandió el brazo para apartar a la chica, pero su mano quedó atrapada en el aire por la palma seca pero fuerte de alguien. «Ya es suficiente, Preston». La voz era serena, autoritaria y no admitía réplica. Pertenecía a un caballero canoso con un smoking impecable que se había acercado sigilosamente al escenario. Era Benjamin Carlyle, el famoso filántropo, un hombre de la vieja escuela cuya palabra en la alta sociedad valía más que toda la fortuna Vanderbilt. Toda la sala permaneció en silencio, observando el desarrollo de la escena. Preston apartó la mano. «Benjamín, no te metas, ese viejo y esa chica». Pero Carlyle ya no lo miraba. Su atención estaba fija en Samuel. Caminó lentamente alrededor del piano y se detuvo frente al pianista, mirándolo a la cara con asombro y emoción no disimulados. «Estas manos», susurró Carlyle mirando los dedos largos y nudosos de Samuel. Y esa música contenía el dolor de una generación. Solo la escuché una vez, hace muchos años, pero entonces no tenía tanta sabiduría. Samuel guardó silencio, pero el reconocimiento brilló en sus ojos. «Ese pasaje del final fue improvisado, ¿verdad?», continuó Carlyle, con la voz temblorosa por la emoción contenida. «Añadiste algunos compases de Chopin, nocturno en do sostenido menor, como solo una persona podría tocarlo». Hizo una pausa, y en esa pausa había tanta tensión que parecía que se podían oír los corazones de cientos de personas en la sala latiendo. 30 años habían pasado, como el agua, como la arena, como música cuyo último acorde aún temblaba en el aire, aunque la sala ya estaba vacía. 30 inviernos y primaveras, 30 ciudades e incontables rostros, fundidos en una borrosa cinta de recuerdos. Carlyle permanecía de pie, apoyado apenas perceptiblemente en su bastón, y su voz no era fuerte, parecía que no le hablaba a la sala, sino a sí mismo, intentando conectar dos tiempos en una sola línea recta. Pero todos oían cada una de sus palabras porque alrededor, tras el cristal y el dorado, reinaba un silencio tal en el que se podía oír cómo crecían las raíces. 30 años es cuando un joven crítico tiene tiempo de encanecer y un estudiante de conservatorio tiene tiempo de convertirse en rector. Es cuando las modas interpretativas se sustituyen. Una ola romántica, una autenticidad histórica seca, una sinceridad renovada, un virtuosismo frío. Es cuando incluso el debate sobre los tempos en Chopin cansa y se silencia, porque cada tempo tiene su propia razón, así como cada cicatriz tiene su golpe inicial.
Y, sin embargo, un debate no se ha calmado en todos estos años. ¿Dónde ha desaparecido el hombre capaz de hacer que el silencio sea pesado y una nota grave brillante en un minuto? Carlyle recordaba con una claridad casi dolorosa. Recordaba una noche en Nueva York, cuando el techo del Carnegie Hall parecía la tapa de un piano de cola y la sala misma parecía resonar con la música. Recordaba cómo un joven con fuego en la mirada se sentó al instrumento y sin gestos, sin ceremonias de presentación, tocó una cuerda que lo contenía todo. Un coro solista, un susurro de soledad y un sí inefable dirigido al mundo. Entonces, Benjamin se sorprendió preguntándose, ¿estaba tocando no sobre las teclas, sino sobre el aire mismo, sobre un teclado invisible tendido entre la gente? La gente rara vez toca así, quizás no tocan así en absoluto, viven así. Y luego este hombre desapareció. Los periódicos escribieron concisamente, con reserva, con énfasis en el respeto, rumores, fotografías con siluetas borrosas. Alguien lo vio en el andén, alguien en un café barato junto a las ventanas, donde el crepúsculo reflejaba los rostros como si estuvieran cubiertos de papel de plata. Luego llegaron las cartas, una de agradecimiento al hospital, otra con una extraña lista de instrumentos adquiridos, un viejo kimbal para una familia cuyo hijo había perdido la audición, un pequeño piano para un centro de veteranos, otro para la biblioteca de una escuela en un pueblo sin nombre y aún así, silencio. El nombre se convirtió en leyenda, se añadieron colores a la leyenda, los colores se espesaron y la persona real desapareció bajo ellos, como una imagen bajo capas de masilla de restauración. Todos pensábamos que estabas muerto, continuó Carlyle, y el nosotros titubeó, porque no era un plural retórico, sino la genuina unidad de quienes esperaban. O peor aún, creíamos que aquello por lo que habíamos venido a las salas estaba muerto. Tu música. No dijo don ni genio. Esas palabras sonaban demasiado amables para una pérdida de esta magnitud. Dijo música, como se dice aliento. Miró a Samuel. Estaba de pie ante el piano, casi al estilo militar, erguido, sin poses, sin teatralidad, sin el aura de maestro que a la gente le gusta pegar en sus maletas. Su mano seguía en la tapa del instrumento, no como un dueño, sino como quien cierra un libro con cuidado porque el libro contiene la vida de alguien y no aguanta un portazo. El movimiento contenía todo lo que necesitaba saberse sobre él. Y, sin embargo, el público quería palabras, porque las palabras son las muletas de quienes aún no pueden caminar por sí solos. Recuerdo, susurró alguien en la primera fila, ¿cómo tocaste la mazurca aquella vez? Cambiaste el acento, le tembló la voz y de repente dejó de ser un baile y se convirtió en una letra. El crítico, el primero en aplaudir, se quitó lentamente las gafas y con impotencia las limpió con un pañuelo blanco como la nieve. Le temblaban ligeramente los dedos. El temblor no se debía a la edad, sino a que el mundo que había construido durante tantos años, a partir de rumores, atribuciones y textos, de repente resultó ser una copia incorrecta. El original estaba ahora a 10 pasos de distancia, vivo, respirando y no requería comentarios. Te escuché en Roma, dijo un hombre canoso con porte militar, y su voz era inesperadamente joven. Tocaste a Liszt y cayó una lluvia de marzo sobre el escenario. Desde entonces odio la lluvia de marzo. Es demasiado parecida a un aplauso, cuando ya se ha dicho todo, pero no podemos parar. La gente empezó a hablar en voz baja, apenas como en un museo frente a un cuadro del que cada uno tenía su propia historia. Alguien recordaba una cinta desgastada de tanto escucharla hasta que silbaba. Alguien recordaba un viaje en el asiento trasero de un coche donde la radio la mordía como una alarma. Alguien recordaba a un viejo maestro que, al apagar la grabadora, dijo: ¿oyes cómo deja la nota al descubierto como si estuviera fría? No es
Cierto, pero es cierto. Los recuerdos tranquilos y privados se llenaron de una luz común y la sala, la misma sala, donde acababan de reír y competir en ingenio a costa de otro, se convirtió en un templo no por las lámparas de araña y el oro, sino porque, por primera vez esa noche, la gente estaba junto a sí misma sin máscaras. Maya se quedó de pie, apretando contra el pecho una bandeja vacía. Un escudo ligero, sin escudo ni lema. Miró a Samuel y pensó que ella también recordaba sonidos. El sonido de los autobuses en la esquina a las 5 de la mañana. Las maldiciones de los vecinos a través de una pared delgada a las 9 de la noche en un idioma donde te quiero y estoy harta de ti suenan casi igual, y de repente lo tuvo insoportablemente claro. El blues que él tocaba no era solo su pérdida, sino su ciudad, su hogar, su cansancio, con pequeñas partituras a la vista, y lo más importante, su pequeña y obstinada esperanza de que el mañana sería mejor, porque de lo contrario no tenía sentido vivir. «Has desaparecido», dijo Carlyle más alto ahora, y su voz no sonaba triste sino seria. «Y contigo, nuestra disposición a escuchar ha desaparecido. Nos deleitábamos con efectos, sutiles conjeturas, competíamos en la perfección de las superficies, pero cuando sonó la primera nota, hoy, asintió hacia el piano. Me di cuenta de lo que nos había faltado todos estos años, sencillez con coraje. No modales, sino un hombro que recuerda el peso». Preston se sobresaltó como si alguien hubiera dejado caer un objeto de acero cerca. Intentó encontrar apoyo en cualquier cosa, en su nombre, en el movimiento habitual de su barbilla, en la certeza de que cualquier habitación podía ser dominada por el control de la atención. Pero la atención ya no era suya, no pertenecía a nadie, excepto a quien podía hablar sin palabras. Y Preston notó por primera vez que la música, que habitualmente consideraba un accesorio de la velada, podía convertir una sala no en una multitud de invitados, sino en una reunión de testigos. «Has pasado por un infierno», dijo de repente un hombre de mediana edad, vestido con un sencillo traje oscuro que no pertenecía a su vestuario de noche. En la solapa llevaba un pequeño prendedor con el símbolo de una organización de veteranos. «Leemos informes, informamos, dividimos presupuestos», dijo y se detuvo. «Pero ninguno de nosotros puede traducir el silencio. Tú sí, por todos los que no pudieron». Samuel bajó ligeramente la cabeza. Esta leve inclinación era a la vez gratitud y un límite, y una petición de no convertirlo en un icono. Y, sin embargo, la sala, acostumbrada a culturas, a panegíricos, a los nombres de barrios, se debatía entre el deseo de hacer una reverencia y el miedo a vulgarizarla con afectación. Esto suele ocurrir cuando una balanza viviente aparece de repente cerca. 30 años, repitió Carlyle, y ahora colocaba cada palabra como una nota en un pentagrama. Una cantidad intolerable para un arte que vive solo en el presente. Y sin embargo, has regresado a este momento como si nunca lo hubieras abandonado. Dios mío, ¿con qué facilidad has dominado el silencio? Volvió la mirada hacia Preston tan rápido que éste apenas pudo evitar dar un paso atrás. No era la mirada de un acusador. La sala ya había llegado al tema de la acusación. Era la mirada de un gerente que toma una decisión sin humillar a nadie con palabras innecesarias. Había arte en esa mirada. También el arte de llamar a las cosas por su nombre, sin perder la dignidad de nadie, excepto de quien las había derribado. «Te estaba buscando», añadió Carlyle en voz baja, y el «te estaba buscando» sonaba muy diferente del «no te lo aconsejo» que había dicho media hora antes. Entonces había sido una intervención. Ahora era una confesión. «En Salzburgo me dijeron que te habían visto en la estación de autobuses», un hombre con la mano en el bolsillo, sosteniendo una llave invisible de una casa a la que nunca volverían. «En Marsella me dijeron que alguien había estado tocando un viejo Petrov por la noche en un bar de estibadores. Y el camarero había estado celoso. La gente había estado bebiendo menos, escuchando más. En nuestro pueblo me dijeron que un hombre sin hogar
pero no me gusta esa palabra porque parece una sentencia de muerte. Estaba enseñando escalas a un niño en un piano roto en un internado y que el niño había dejado de pelearse en los pasillos de repente. Siempre pensé que eras tú y cada vez tenía miedo de alegrarme, como la gente tiene miedo de alegrarse al borde de un espejismo. Samuel no lo confirmó ni lo negó. El público lo comprendió. Había ciudades, había noches, había mucha música que nadie grabó porque no estaba dirigida a la eternidad, sino a una persona específica que la necesitaba esa noche más de lo que el mundo necesitaba un disco. Y a partir de esta comprensión, el público se sintió más ligero. Como se siente cuando alguien en tu interior abre una puerta silenciosamente y no entra, sino que simplemente la sujeta hasta que decides. De repente, Maya vio a su madre con claridad, junto a la estufa, con el pelo oliendo a aros de cebolla fritos, con manos que nunca sabían dónde descansar, y comprendió. Esa noche traería a casa no solo dinero, sino algo indescriptible sin riesgo de arruinarlo. Música, pensó Maya, y la palabra ya no pertenecía solo al salón dorado, pertenecía a su cocina con la pintura descascarada en el alféizar. Podrías haberte ido, dijo Carlisle en voz baja. Como siempre, hacen quienes han hecho su parte y no quieren que se venda. Pero viniste aquí no a una sala de conciertos, sino a una sala donde hoy en día las impresiones se intercambian con la misma facilidad que los lotes. E hiciste lo que ningún comunicado de prensa puede hacer. Nos hiciste sentir mesura, y la mesura no se escribe en los informes. Tomó aire y, como si recordara que el tiempo no es infinito, juntó sus palabras en un nudo. Gracias, dijo simplemente. No por volver. Volver es cosa de biografías. Gracias por no abandonar la música cuando ella nos abandonó y por confiarnos esta velada como se confía la voz a un hombre que quizá no pueda soportarla. El crítico asintió brevemente sin levantar la cabeza, con el gesto de quien ha recuperado su profesión. Ahora hay algo sobre lo que escribir, además de resúmenes de técnicas y debates sobre los matices correctos del pedal. El veterano canoso apretó los labios. Tenía palabras, pero prefirió guardar silencio. Varios jóvenes músicos, siempre hay jóvenes músicos en la sala, aunque no hayan sido invitados, se las arreglan para integrarse en los eventos, miraron a Samuel con ese miedo codicioso propio de quienes se han dado cuenta de que todo es posible, pero todo tiene un precio. Preston finalmente encontró la fuerza para alzar la vista. Por un segundo, solo un segundo, hubo algo parecido a una súplica en su mirada. No perdón, lo entendía ahora como parte del ritual, sino una súplica para que lo devolvieran a un mundo donde comprendiera las reglas. Pero el mundo ya había cambiado, y no porque alguien le hubiera dado un puñetazo cruel en la nariz, sino porque había una medida como la altura de un escalón que te gustaba saltar porque tenías las piernas largas. Samuel no lo miró, no por desprecio, sino por economía de miradas. Parecía mirar a través de él, hacia donde el recibidor no era un mueble, sino un recipiente. Carlisle dio un paso hacia él, con cuidado, casi ceremoniosamente, para no perturbar las líneas invisibles. Se detuvo un momento, como un encantador del silencio, alguien que sabe que una pausa fuera de lugar es más destructiva que una nota fuera de lugar. Y continuó. 30 años y una sola nota. Basta para detener el tiempo, pero la gente necesita una señal. Sonrió con la comisura de los labios. Siempre necesitamos una señal. ¿Crees? Somos débiles, pedimos confirmación. Perdónanos por esto. En ese momento, toda la sala, desde los palcos hasta las últimas filas, parecía estar al borde del abismo. Medio paso más y la forma habitual de la velada se derrumbaría, pero en lugar de un colapso, se produjo un simple movimiento humano, el mismo que siempre lo decide todo sin fanfarrias ni protocolos. Extendió la mano. Samuel, maestro Samuel Washington, ¿de verdad eres tú? El nombre, pronunciado casi en un susurro, resonó por la sala con un eco ensordecedor. Washington, Samuel Washington.
Los primeros en reaccionar fueron las generaciones mayores. Hombres y mujeres de 60 años se quedaron paralizados, con rostros de absoluta incredulidad. Varias damas se llevaron las manos a los labios. El nombre no era una frase vacía para ellas, era una leyenda. Un genio que irrumpió en la escena clásica a finales de los 80, un joven virtuoso que había llenado salas desde el Carnegie Hall hasta la Scala, un pianista cuyos dedos, según los críticos, estaban bendecidos por Dios. Y entonces desapareció, se presentó voluntario para la guerra, resultó gravemente herido y nunca más se supo de él. Los periódicos escribieron que un fragmento de metralla le había dañado los nervios de la mano y que nunca más podría tocar. Otros afirmaron que no soportó los horrores de la guerra y enloqueció. Con el tiempo, su nombre pasó a la historia, una leyenda contada a jóvenes músicos. Y ahora, esta leyenda se presentaba ante ellos, con una desgastada chaqueta militar, barba canosa y el rostro surcado por las arrugas del sufrimiento. Los jóvenes que no habían presenciado su gloria sacaron inmediatamente sus teléfonos. Los dedos empezaron a recorrer las pantallas y segundos después un nuevo suspiro recorrió la sala, un suspiro de asombro. Viejas fotografías en blanco y negro de un joven con ojos brillantes al piano aparecieron en las pantallas iluminadas. Los titulares gritaban: "El fenómeno de Washington, el Mozart de nuestro tiempo, el genio desaparecido". La imagen del mundo en esta sala se trastocó por completo en un instante. No se reían de un vagabundo sin hogar. Estaban humillando a un tesoro nacional. Pero nadie quedó más sorprendido que Preston Vanderbilt. Se quedó allí, atónito. El nombre de Samuel Washington lo golpeó como un mazazo. También lo recordaba. Su padre, amante de la música clásica, había alabado al pianista y tenía una colección entera de sus discos. Preston recordó de repente haber escuchado esos discos de niño y que su padre le había dicho: "Recuerda, hijo, hijo, este tipo de cosas ocurren una vez cada 100 años. Es un toque de eternidad". Y él, Preston Vanderbilt III, acababa de arrojar un fajo de billetes a la cara de esta eternidad y la llamaba polvo bajo sus pies. La sangre le abandonó el rostro, sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Todas las miradas en la sala estaban fijas en él. Pero ya no había admiración, ni siquiera simple respeto. Había conmoción, condena y un gélido desprecio. Vio a sus socios apartar la mirada. Vio a las damas que habían estado buscando su atención hacía una hora, mirándolo con disgusto. En un instante había pasado de ser el anfitrión de la velada a un paria. Su estatus social, que había construido durante años, se derrumbaba como un castillo de naipes. «No», balbuceó con la voz apenas audible. «Esto no puede ser. Es una especie de engaño, una broma». Samuel giró lentamente la cabeza y lo miró, y por primera vez en toda la velada había algo parecido a dureza en sus ojos. «¿Un engaño, señor?» Vanderbilt preguntó. «¿Cree que la vida humana es un engaño?» Dio un paso al frente y la multitud se apartó involuntariamente. Se acercó al piano, pero no tocó el dinero. En cambio, recogió uno de los billetes que Maya había dejado caer. Era un billete de $100. ¿Crees que esto, levantó el billete, determina el valor de una persona? ¿Crees que la cantidad de estos papeles te da derecho a juzgar quién es digno de respeto y quién no? Habló con la misma voz baja, pero sus palabras resonaron en el silencio sepulcral. Vi gente que no tenía ni un solo papel como ese, pero tenía más honor y dignidad que todos ustedes juntos. Los vi morir por su país, por sus amigos, por ideales que ni siquiera podrían soñar. Y luego volví a casa y vi gente como ustedes, gente que mide su alma por el grosor de su billetera. Benjamin Carlyle le puso la mano en el hombro a Samuel. «Sam, no tienes que explicarles nada». «No, Benjamin, tenemos que hacerlo», respondió Samuel, sin apartar la vista del rostro pálido de Preston. «Él tiene que entender,
Todos tienen que entender. Preston intentó decir algo, quizás para disculparse, quizás para seguir negando lo obvio, pero solo salió un jadeo ahogado. Miró al anciano de la chaqueta raída y no vio a un vagabundo, sino a un gigante, un fantasma del pasado, venido a juzgarlo, y supo que era el fin, no solo una apuesta perdida, era el fin de su reputación, su nombre, su mundo. Maya terminó de recoger el dinero. Lo colocó en un montón ordenado e hizo una reverencia al entregárselo a Samuel. Él lo tomó, lo contó, apartó exactamente 10,000 y le devolvió el montón a la muchacha. «Esto es tuyo, hija», dijo en voz baja. «Por tu bondad, hoy vale mucho más». El resto del dinero lo puso en el piano. Y entonces miró a Preston con una mirada que le dio escalofríos. Este no era el final. Lo peor estaba por venir, porque en los ojos del maestro Washington vio más que solo ira justificada, vio la fría determinación de un hombre con un plan, y la humillación de Preston Vanderbilt fue solo el primer acorde de esta nueva y aterradora sinfonía. Samuel mantuvo la mirada fija en Preston, y en ese silencio opresivo, todos en la sala sintieron que el espectáculo no había terminado. El verdadero drama apenas comenzaba. El dinero que yacía sobre el piano ya no parecía un premio, sino utilería en un juicio que se desarrollaba ante los ojos de toda la alta sociedad. «Parece sorprendido, señor Vanderbilt», empezó Samuel, con una voz desprovista de cadencia musical, dura como el granito. «Me mira como si hubiera visto un fantasma, pero no soy un fantasma, soy un espejo, y he venido esta noche para que se mire en él». Preston tragó saliva con dificultad, intentó encontrar apoyo en quienes lo rodeaban, pero solo encontró fría curiosidad o una condena rotunda. Su mundo se había reducido al espacio que lo separaba de este anciano que de alguna manera tenía su destino en sus manos. «No sé de qué hablas», graznó, aferrándose a lo último que le quedaba de autocontrol. «Ha ganado la apuesta, toma tu dinero y vete, se acabó el espectáculo». Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Samuel. «Oh, no, el espectáculo apenas comienza. No has venido esta noche solo a beber champán y lucir tu traje nuevo, ¿verdad? Has venido como el principal candidato al puesto de director ejecutivo de la Fundación para el Renacimiento del Soldado, la fundación en cuyo honor se celebra esta velada». Otro murmullo recorrió la sala. Todos lo sabían. El nombramiento de Preston era un hecho. Sus contactos, su perspicacia para los negocios, su reputación, por impecable que pareciera hasta esa noche, lo convertían en el candidato ideal. «Así es», confirmó Preston, recuperando la confianza de antes. Se aferró al tema como un hombre que se ahoga en un tronco. «Estoy aquí para dirigir esta respetable fundación, para ayudar a gente como tú. Así que, si ya has terminado con tu circo...» «¿Ayudar a gente como yo?», interrumpió Samuel con voz gélida. «Dígame, señor Vanderbilt, ¿cómo exactamente se proponía ayudarnos? Humillándonos, convirtiendo nuestra necesidad en diversión para sus amigos ricos, apostando por nuestro honor». Cada pregunta era como un latigazo. Preston retrocedió. «Fue solo un malentendido», balbuceó. «Una broma que se salió de control». «¿Una broma?». Samuel miró a su alrededor. «¿Me oyes? Tu vida de lujo y riqueza es tan aburrida que tienes que divertirte apostando por la dignidad humana, la dignidad de un hombre que ha derramado sangre mientras tú has hecho negocios lucrativos. ¿A eso le llamas broma?». Se volvió hacia Preston. «Le haré una pregunta, señor Vanderbilt. ¿Sabe quién fundó esta fundación? ¿Ha leído su historia? ¿Sabe por qué se llama el Renacimiento del Soldado?». Preston parpadeó confundido. Por supuesto, había hojeado los estatutos de la fundación antes de la entrevista. Decía algo sobre un donante anónimo, un veterano que había donado toda su fortuna para ayudar a sus antiguos camaradas. Pero para él, estos eran solo datos superficiales, nada más. «Algún cliente anónimo», murmuró con incertidumbre. «¿Qué más da?». «Uno enorme.
espetó Samuel, porque ese benefactor anónimo soy yo. Si una bomba hubiera estallado en la sala, habría tenido menos efecto. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto, sepulcral, en el que parecía oírse latir corazones. Y entonces este silencio fue roto por un suspiro ahogado que recorrió a la multitud. El rostro de Preston Vanderbilt se contorsionó en una expresión de horror absoluto. Miró a Samuel y su mente se negó a aceptar la realidad. El vagabundo, el músico sin dinero, el pianista legendario y ahora el poderoso filántropo, el hombre de quien dependía su futuro. Todas estas personalidades se fundieron en una sola figura de pie ante él, juzgándolo. «No es imposible», susurró. «¿Estás mintiendo?» Se volvió hacia Benjamin Carlyle buscando salvación. «Benjamin, díselo. Esto es absurdo. Este hombre es un impostor». Benjamin Carlyle, quien había permanecido en silencio a un lado, dio un paso al frente. Su rostro era severo e impasible. «No puedo decir nada, Preston, excepto que apoyo cada palabra del maestro Washington. Él es, sin duda, el fundador y principal fideicomisario de la fundación, y es él quien toma la decisión final sobre el nombramiento del director». Fue hacia el disparo final. La última esperanza de Preston se había esfumado. Se quedó solo con su juez. Samuel continuó. Su voz ahora sonaba como una frase. «No buscaba solo un representante, señor Vanderbilt. Buscaba a un hombre con corazón, un hombre que comprendiera que las heridas no son solo corporales, que el alma de un soldado que regresa de la guerra es un instrumento frágil que requiere un manejo cuidadoso, no un desprecio desdeñoso. Buscaba a alguien que viera a un hombre, no a un perdedor, tras la ropa raída. Alguien que viera en una mano extendida una súplica de ayuda, no un motivo de burla». Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. «He oído hablar mucho de ti, de tu éxito en los negocios, de tu perspicacia. Mis asesores te recomendaron como el mejor candidato, pero estoy acostumbrado a confiar en mis ojos, no en los papeles. Por eso vine aquí hoy. Quería darte una oportunidad para mostrar compasión, misericordia, simple decencia humana». Negó con la cabeza lentamente. «¿Ha reprobado esta prueba, señor Vanderbilt?» «La ha reprobado rotundamente. Me ha mostrado su verdadera cara, el rostro de un hombre que no considera nada sagrado salvo el dinero y el poder. Un hombre que pisotearía a cualquiera que estuviera por debajo de él en la escala social». Samuel se acercó a Preston, quien instintivamente retrocedió hasta que su espalda golpeó el piano. «¿Querías saber qué es el renacimiento del soldado?», preguntó Samuel, casi en un susurro, pero todos pudieron oírlo. «Es cuando un hombre que lo ha perdido todo, su salud, sus amigos, su fe en la justicia, encuentra la fuerza para levantarse. Es cuando se sacude la suciedad en la que gente como tú lo ha pisoteado y comienza a vivir de nuevo. Es cuando recuerda que no es solo un número en la lista de veteranos, sino un hombre con honor y dignidad. Y nadie puede dirigir una fundación como esa si no tiene idea de honor ni dignidad». Preston abrió la boca, pero no profirió ningún sonido. Su orgullo, su arrogancia, toda su vida construida sobre la arrogancia se había derrumbado. Estaba destrozado. Públicamente, irreversiblemente. «Su candidatura ha sido rechazada, señor Vanderbilt», dijo Samuel con su habitual voz tranquila. «Le aconsejo que se retire. Creo que esta noche ha terminado para usted». Se apartó de él como si ya no existiera. El gesto fue más terrible que cualquier maldición. No solo lo había despedido, lo había borrado de su vida. Preston se alzaba como una estatua de piedra en medio de la sala que lo había aplaudido una hora antes. Ahora lo miraban como una bestia extraña enjaulada. Vio a sus amigos de ayer alejarse de él, sus socios fingiendo no conocerlo. Estaba solo. Por primera vez en su vida sintió lo que Samuel había sentido al entrar en esa sala, la gélida soledad de un paria.
A trompicones, sin ver el camino, se dirigió a la salida. Nadie lo detuvo. Nadie dijo una palabra. La multitud se apartó en silencio ante él. Como el agua ante un barco que se hunde, la puerta principal se cerró de golpe y su vergonzosa huida terminó. Un tenso silencio invadió la sala. Todos miraban a Samuel Washington de pie ante el piano. Ya no era un vagabundo ni un pianista, sino la personificación de la justicia suprema. Había destruido una vida para proteger a miles y nadie en esa sala se habría atrevido a juzgarlo. Porque cada uno de los que habían reído y aplaudido la humillación sentía algo de culpa por lo sucedido. Esta noche no era solo un espejo para Preston Vanderbilt, era un espejo para todos.